Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta fantástica mesa de nefrología diagnóstica intervencionista con la pregunta abierta ¿dónde estamos? Y sobre todo va ligada a dónde queremos ir y cómo lo tenemos que hacer en un entorno, como sabéis, que la nefrología intervencionista es probablemente uno de nuestros puntales en el futuro más próximo. Sabéis que muchos grupos en España estamos trabajando en nefrología intervencionista. Sabéis que es un entorno en que en Europa está viniendo como un tsunami y tenemos que ponernos las pilas. Y la suerte que tenemos probablemente es que tenemos muchos centros que ya tienen suficiente capacidad como para formar al resto de la gente a nivel estatal y para intentar organizarnos precisamente con esta formación y para que llegue a la asistencia próximamente. Por todo esto, desde el grupo de trabajo de nefrología intervencionista, lo que se ha pretendido es dar un poco salida a una de las grandes cuestiones que tenemos aquí, precisamente con grandes ponentes, para intentar luego abrir una discusión que intente responder precisamente a cómo nos tenemos que organizar la nefrología intervencionista y probablemente con uno de los principales aspectos que podemos debatir y como ejemplo, que son los que vamos a hablar aquí. Bueno, nuestro primer ponente es el doctor Víctor Burguera, adjunto del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y va a hablar acerca de seguridad en el paciente en términos de intervencionismo. Es un adjunto que tiene muchísima experiencia en este campo y seguro que nos va a aportar muchas cosas interesantes. Como bien sabéis, la nefrología intervencionista ahora mismo está en auge. Este es el claro ejemplo. Como vimos ayer, muchos centros están animando a realizar sus propias biopsias renales, con la colocación de los catéteres de diálisis peritoneal, los accesos venosos centrales, como procedimientos invasivos que no están exentos de riesgo, especialmente en la población renal, población añosa, polimedicada y con una comorbilidad incrementada. Es por eso que es de vital importancia tratar de minimizar los errores, principalmente aquellos que puedan ser evitables. Y para ello tenemos varias herramientas, como pueden ser las listas de verificación quirúrgica o checklist y los modelos de simulación para el aprendizaje de las distintas técnicas. ¿Qué es una lista de verificación? Pues no es más que una herramienta de seguridad que va a tratar de reducir los errores evitables derivados de los fallos de atención y memoria mediante la comprobación de unos determinados ítems que previamente hemos aprobado. La historia del checklist data de la industria aeronáutica, como otras cosas en medicina, periodo de entreguerras, más concretamente año 1935. Tanto Boeing como Douglas estaban preparando algún prototipo de bombardero a gran escala. Boeing tenía el modelo 299, era un bombardero de 4 motores, 30 metros, una capacidad de carga como nunca se había visto. Pues en uno de los ensayos el avión colisionó al poco de despegar. Y en el análisis que hicieron del suceso vieron que había sido un fallo del piloto. Había olvidado activar uno de los timones que controla el cabeceo del avión. Boeing asumió la culpa, en tanto y cuanto no podía depender todo de la memoria del piloto, con lo cual diseñó una lista de pasos para ayudar en todos los procesos de vuelo y en la toma de decisiones. Esto finalmente fue un éxito que se instauró en todos los procesos del vuelo y se hizo extensivo a toda la industria aeronáutica. En medicina fuimos algo más tarde, había habido conatos previos, pero uno de los grandes hits fue en el año 2001, que Peter Probornost, que era intensivista de Johns Hopkins, diseñó una lista con los pasos conocidos para mejorar la seguridad en la canalización de accesos venosos centrales. Mediante la aplicación de esta lista, consiguió reducir prácticamente a cero, según publica, las complicaciones asociadas a dicha técnica, con la consiguiente ahorro de costes y mejora de la morbimortalidad. Aunque sin duda el gran hit fue la campaña de la OMS, la cirugía segura salva vidas, que comenzó en el año 2008, después de realizar un estudio que ellos mismos habían promovido a lo largo de todo el mundo, que incluía 8 hospitales de los 5 continentes. Hicieron una lista de verificación quirúrgica con 19 ítems previo a la cirugía y tras un año de seguimiento consiguieron unos resultados realmente espectaculares, con una reducción tanto de las complicaciones perioperatorias como de la mortalidad del 30 y el 40% respectivamente. Esto
indudablemente fue un punto de inflexión y a lo largo de los años sucesivos pues, hubo una eclosión de adopción, extensión y publicación de resultados positivos mediante la ejecución de dicha lista de seguridad. Y ya no solamente en el ámbito quirúrgico, sino prácticamente cualquier ámbito del sanitario, como podría ser, por ejemplo, la transfusión infantil o el diagnóstico de muerte encefálica o incluso el traslado intrahospitalario de pacientes. ¿Qué ventajas tiene el checklist? Pues primero que está basado en la evidencia, que necesitamos realmente poquito para implementarlo, muy pocos recursos. Va a ser adaptable a las necesidades del entorno y el entorno local y va a promover aplicación de las prácticas seguras que ya están establecidas y va a favorecer la comunicación e interacción del equipo de trabajo, lo cual es un componente fundamental en seguridad. Realmente nosotros, la nefrología, no somos una especialidad quirúrgica, con lo cual pues, de los ítems propuestos por la OMS deberíamos hacer alguna adaptación. Por ejemplo, en el operar en el sitio anatómico correcto, que esto sí que podría y ha sido un problema de seguridad en el ámbito quirúrgico, pues realmente nosotros nos daría lo mismo biopsiar un riñón derecho que izquierdo, siempre y cuando hayamos comprobado que el paciente tenga 2 riñones funcionantes, con lo cual para ello previamente tenemos que comprobar que tenga una ecografía previa. Si luego, por el motivo que sea, el paciente es monorreno y queremos biopsiarlo, que sea conociendo los riesgos y habiendo informado debidamente al paciente. Otro de los ítems, por ejemplo, sería la seguridad en la manipulación y el traslado de las muestras quirúrgicas. Pues nosotros deberemos tener un circuito cerrado, tanto la preparación y la emisión y la recepción de las muestras. Y casi tan importante como los pasos durante el procedimiento, una vigilancia sistemática de los resultados que tenemos buscando nuestras posibles complicaciones, así como posibles bretes o brechas de seguridad en aras de siempre mejorar la seguridad del paciente y mejorar los procedimientos. Nosotros en el Ramón y Cajal somos muy fans de las listas de verificación. Prácticamente para cualquier procedimiento que hacemos tenemos nuestra lista. Estos son 2 ejemplos, como por ejemplo la del catéter peritoneal o la de la realización de la biopsia renal. Y en cuanto a las simulaciones en docencia, viene de la pregunta de cómo se puede enseñar un procedimiento en medicina. El aprendizaje tradicional era de observa uno, realiza uno y luego posteriormente transmite el conocimiento. Esto implica inexorablemente una curva de aprendizaje por el médico en formación, que va a requerir más tiempo, más recursos y durante esta curva de aprendizaje pues más complicaciones, lo cual implica una menor seguridad del paciente con un mayor gasto sanitario. Entonces, los simuladores en ciencias de la salud, podríamos decir que en simulación clínica es una herramienta educativa con la que vamos a favorecer la adquisición de ciertas habilidades técnicas y competencias necesarias para el cuidado de la salud, sin exponer al paciente a ningún tipo de riesgo. Y en el ámbito intervencionista estaría en cuanto al aprendizaje de un procedimiento complejo. Pues bien, desde el año 1958, que surge el primer modelo de simulación de reanimación cardiopulmonar, el Resusci-AN, con la famosa cara de la dama del Sena, hasta los robots ahora de alta complejidad y fidelidad, como puede ser el simulador del robot Da Vinci, pues hay infinidad de modelos para distintas técnicas quirúrgicas. Nosotros en nefrología, hasta donde yo sé, luego en el turno de palabra, si conocéis, podéis comentarlo, de alta fidelidad y de tal que tanto tienes el procedimiento como las propias complicaciones no existen, pero sí que hay modelos que van a favorecer las habilidades, sobre todo la coordinación óculo-manual, para la canalización de vasos centrales, punción de la fístula arteriovenosa, realización de biopsias, incluso realización de fístulas y de catéter de diálisis peritoneal. Estos serían algunos ejemplos: un modelo anatómico para la canalización de vasos centrales, un modelo de silicona, incluso un trabajo del Hospital de Castellón con modelos, o sea, con recursos más manuales, tirando más de ingenio. Nosotros en el año 2007-2008 hicimos algo parecido con unas pechugas de pollo y unos flashes para coordinar lo que es la canalización ecoguiada de vías centrales. Incluso procedimientos quirúrgicos más complejos, como la canalización del catéter del acceso peritoneal o realización de fístulas arteriovenosas por parte del nefrólogo, punción de fístula arteriovenosa
y de biopsia renal, que tendríamos dos modelos, lo que sería una biopsia de un riñón nativo de cerdo en un entorno de carne que previamente hemos preparado, como un riñón de silicona en un entorno de gelatina. Aunque sin duda yo lo que he visto, lo que conozco quizá más fiable y realista sería la relación de una biopsia renal en un modelo animal vivo, en este caso de un cerdito. Porque es más realista, porque va a incorporar también los movimientos respiratorios del animal y también vamos a poder ver en tiempo real las posibles complicaciones asociadas a la técnica. Así que, en resumen, los modelos de simulación van a mejorar las habilidades del personal en formación, mejorando la coordinación oculomanual, van a disminuir el tiempo de formación y disminuir la tasa de complicaciones en la llamada curva de aprendizaje. Así que tanto el checklist como los modelos de simulación son herramientas útiles y fácilmente implementables que van a mejorar la seguridad del paciente. Esto sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la discusión al final. Te incorporas con nosotros aquí a la mesa y así, después de verlas todas, intentaremos facilitar una discusión conjunta con todas las ponencias. Bien, vamos a dar paso ahora a la siguiente presentación a cargo de Carlos Narváez Mejía, de Cádiz, acerca de la ecografía y nefrología, más allá del riñón y la fístula, valoración ecográfica del paciente congestivo, ecografía pulmonar, VEXUS, ecografía para la valoración del paciente renal con disnea, ecografía pulmonar. Carlos, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al grupo de trabajo por darme la oportunidad de presentar esta ponencia y en especial al doctor Ceballos, que como todos saben es un apasionado de la ecografía clínica desde hace muchísimos años y al que debo todo mi entusiasmo. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Todos sabemos que la congestión es quizás el problema clínico más frecuente con el que nos encontramos en nuestra práctica médica diaria. Y a pesar de esto, en muchos casos no hacemos un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno que nos permita, a la larga, disminuir todas las complicaciones que pueden aumentar el riesgo de mortalidad en nuestros pacientes. Pero es que la congestión va mucho más allá de auscultar crepitante, de identificar edemas. Es considerada quizás un verdadero enemigo sistémico, ya que es capaz de afectar a prácticamente todas las células y órganos de nuestro cuerpo con diferentes manifestaciones clínicas, como se ilustran en la tabla. Un ejemplo de estas manifestaciones clínicas es la congestión o la nefropatía congestiva, que explica quizás el principal mecanismo del fracaso renal agudo, en el que un aumento de la presión venosa central se transmite de forma directa a las venas renales, que son vasos de baja resistencia, incrementando la presión intersticial renal, generando una oclusión de vasos y túbulos, lo que conduce a una disminución en la secreción y reabsorción de solutos y una disminución en la perfusión renal al flujo intratubular, lo que traduce una disminución en el aclaramiento a una mayor retención de sodio y agua, agravando aún más la congestión y el daño tubular. Pero es que los riñones, al ser órganos encapsulados, no les permite esta congestión distenderse, situación que se conoce como nefrosarca o taponamiento renal, de ahí que un tratamiento eficaz y oportuno pues, puede ser muy útil en mejorar esta situación. Entonces, llegado a este punto, tenemos que pensar cómo estamos evaluando la congestión, si estamos realizando métodos adecuados o si podemos implementar nuevas herramientas que nos permitan ser más acertados en el diagnóstico, ya que la exploración física y la auscultación no garantiza o no diferencia si estamos ante una congestión tisular o vascular, de ahí que el empleo de técnicas como la ecografía y algunos biomarcadores ya demostrados como el CA125, el ProBNP, pueden ser muy útiles en aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y un ejemplo de esto se ha publicado recientemente por un nefrólogo de aquí de España, el doctor Gregorio Romero, bastante apasionado también por la ecografía y que publica recientemente una manera eficaz, práctica de identificar el paciente congestivo. Todos sabemos que la exploración física, la historia clínica es indispensable, pero vamos a apoyarnos de la exploración ecográfica, el POCUS, Point of Care Ultrasound, a la cabecera del paciente, en la que vamos a evaluar la congestión pulmonar mediante el LUS, la congestión vascular mediante el VEXUS y la función cardíaca y valvular mediante el FOCUS. Ahora, por razones de tiempo y disponibilidad en muchos centros, pues vamos a centrarnos en lo que podemos hacer, el LUS y el VEXUS. La evaluación de la congestión tisular podemos emplearla directamente con cualquier ecógrafo convencional, utilizando sonda lineal y sonda convex. Vamos a básicamente a detallar el tórax o dividirlo en cuatro cuadrantes en ambos lados
y vamos a situar el transductor en posición transversal. Por ahí pues se ha estado comentando previamente que es situación longitudinal, pero no vamos a tener una buena ventana con el transductor en longitudinal. De ahí que la mejor ventana sería transversal. ¿Qué vamos a encontrar en el pulmón normal? En condiciones normales ya sabemos que la ecografía lo que valora son artefactos. Entonces, en condiciones normales vamos a detallar la pared costal, esta línea blanquecina hiperecogénica, que es la línea pleural, y un patrón moteado, que es el parénquima pulmonar, y las líneas A, que son estas que se detallan aquí, que son imágenes normales que se producen por reverberación de una distancia múltiplo que hay entre la piel y la pleura, que son infinitas. Cuando hay congestión a nivel intersticial, vamos a detallar la presencia de unas líneas o cohetes pulmonares, línea B, que parten desde la línea pleural hasta el final de la pantalla y que ya nos indican que el paciente tiene algún grado de congestión. ¿Qué pasa con esta línea B? Que están directamente relacionadas con la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Además, permiten detectar y cuantificar el agua pulmonar, tiene una sensibilidad cercana al 100%, es reproducible las veces que la hagamos independiente del operador, y es muy común observarlas en pacientes asintomáticos. De ahí que pueden ser muy útiles en la congestión preclínica, en el diagnóstico preclínico de la congestión. Aquí en esta imagen vemos numerosas líneas B que de hecho llegan a borrar las líneas A y ya nos indican un mayor grado de congestión del paciente. Y en este estudio publicado por un grupo italiano de Socali, evaluaron 392 pacientes en hemodiálisis. Lo curioso de este artículo es que de los pacientes en los que se identificaron muchas líneas y catalogados como congestión moderada severa o muy severa, el 71% de estos pacientes estaban asintomáticos o tenían síntomas leves. De ahí que sea muy llamativo que, aunque tengamos línea, el paciente no quiere decir que esté muy congestivo. Pero el número de líneas que se identificó en este artículo estaba directamente relacionado con mayor grado de mortalidad y con mayor riesgo de eventos cardíacos. ¿Qué pasa con la ecografía pulmonar? Que también nos permite identificar la presencia de derrame pleural, poder cuantificarlo, definir las características del líquido, si estamos ante un exudado o un trasudado, de cara a orientar la etiología diagnóstica. Y en esta imagen pues vemos clara muestra de que cuando encontramos líquido a nivel del espacio pleural, por compresión extrínseca termina colapsando o atelectasiando el pulmón, generando este signo que es el signo de la medusa, una atelectasia importante de la base pulmonar. En esta otra imagen podemos ver que puede coexistir perfectamente la presencia de derrame pleural con línea B, de ahí que es importante identificar si tiene congestión por derrame o por línea B. Y para entrar en la valoración vascular, tenemos que tener en cuenta que fisiopatológicamente la congestión se asocia con un aumento de las cavidades derechas. Este aumento de presión de las cavidades derechas se transmite de forma retrógrada a la vena cava inferior, produciendo su dilatación. Y esto aumenta la resistencia del flujo de sangre que viene de la vena hepática, de la vena porta, de las venas renales. De ahí que la identificación del flujo sanguíneo venoso en estos puntos puede ayudarnos a monitorizar y a diagnosticar el grado de congestión de los pacientes. En estos vídeos pues, vemos cómo claramente podemos identificar estas imágenes situando el transductor en la zona subsifoidea a modo longitudinal y podemos detallar perfectamente la vena cava inferior, el drenaje de la vena hepática y el sistema venoso portal. Si el paciente no tiene buena ventana, podemos situar el ecógrafo en la zona axilar anterior, también en modo longitudinal, y obtendremos una imagen más o menos similar que nos permite identificar la vena cava inferior, la vena hepática y la vena porta, donde podemos hacer las mediciones de congestión. Y en este grupo canadiense liderado por William Bobian, también un nefrólogo apasionado de la ecografía, fueron los que dieron a conocer por primera vez el sistema de cuantificación VEXUS, donde evaluaron a 145 pacientes sometidos a una cirugía cardíaca, realizándoles ecografías de vena cava, hepática, porta y renales las primeras 72 horas, y encontraron que los pacientes en los que identificaron mayor grado de congestión había mayor riesgo de fracaso renal agudo. De ahí que con este método ellos permitieron individualizar la reanimación en aquellos pacientes con congestión en función de cómo estuvieran, con fluidos o vasoactivos. Y en esta tabla se resume cómo se debe hacer esta valoración. Inicialmente valoraremos la vena cava inferior, si esta mide más de 2 centímetros, nos centraremos en la vena hepática, donde lo esperable encontrar es una curva como la que vemos aquí, con una línea base, una sístole invertida con una diástole menor y la contracción auricular. En función del grado de congestión, esta curva va cambiando
disminuyendo la sístole, aumentando la diástole, y si la congestión es muy severa, incluso la sístole se hace anterógrada. En cuanto al flujo venoso portal, en condiciones normales esperaremos encontrar un flujo venoso continuo, y a mayor grado de congestión va aumentando la pulsatilidad hasta que, si es muy severa, pues esta pulsatilidad se hace mucho mayor. Y a nivel de venas renales, lo mismo, un flujo venoso continuo, y a mayor congestión el flujo se va haciendo bifásico y cuando es muy severo, monofásico. Y en función de estas curvas que obtengamos, clasificaremos, como luego ilustraré con un ejemplo. En los pacientes sin congestión, lo esperable a encontrar es una vena cava inferior de tamaño normal, con colapso expiratorio, y un registro venoso hepático, como se ilustra en esta imagen, con su contracción auricular, su sístole y su diástole invertida y una sístole mayor que la diástole. Pero cuando hay congestión, lo que observaremos es un aumento de la vena cava inferior sin colapso con la expiración, dilatada y sin colapso, y en el sistema venoso portal, como vemos en este ejemplo, una inversión de la sístole a un grado severo, y en el sistema venoso portal, el anterior hepático, perdón, y este portal, un aumento de la pulsatilidad, que ya nos indicaría que ese paciente pues, tiene una congestión y que lo valoraría con las imágenes. Presentamos un caso clínico real de un paciente de 63 años con cardiopatía hipertensiva, una FEBI moderadamente normal, trasplantado renal de 8 años de evolución, con una creatinina 1,5, 1,9, que acude por disnea de 3 días de evolución, con tos seca, cesación distérmica, había estado ingresado previamente a cargo de cirugía vascular por una amputación transmetatarsiana bilateral, sin ninguna incidencia durante el ingreso, y el paciente acude disneico, desaturado, con tensiones altas, una analítica con deterioro de función renal, con reactantes elevados. Se le hace una radiografía de tórax y lo que se observa, infiltrados alveolo-intersticiales, algo de pinzamiento en base pulmonar izquierda, pero cuando le hacemos la eco en mi campo derecho, observamos numerosas líneas B, que ya nos va perfilando el origen de esa disnea. Si nos vamos al hemitórax izquierdo, observamos también la presencia de líneas B en cuantía importante, que también nos va apoyando más el diagnóstico, y a nivel de base pulmonar derecha encontramos presencia de derrame pleural con signos de atelectasia, con una imagen de hepatización pulmonar y signos de broncograma aéreo que ya nos hacían sospechar el origen infeccioso de esa atelectasia. Cuando hicimos la valoración Vexus, encontramos una vena cava inferior dilatada, sin colapso con la inspiración, y al realizar las mediciones, obviamente pues dilatada y sin colapso, y al realizar la valoración de la vena hepática, una inversión de la sístole, como podemos ver en esta imagen, sístole-diástole, sístole-diástole, que ya nos definía un poco el grado de congestión, y a nivel venoso portal un aumento también de la pulsatilidad. Con todos estos parámetros pudimos clasificar al paciente como un Vexus grado 3 y con los hallazgos ecográficos el diagnóstico de neumonía posiblemente nosocomial y derrame pleural paraneumónico. Con este paciente iniciamos tratamiento deplectivo y antibióticos, lo volvimos a evaluar a las 48 horas, observamos que ya la vena cava inferior había disminuido de tamaño, pero aún seguía dilatada. Y cuando realizamos la evaluación de la vena hepática, seguíamos encontrando una inversión de la sístole, como vemos en esta imagen, sístole-diástole, ¿vale?, que ya nos definía que seguía congestivo, y a nivel venoso portal una disminución de la pulsatilidad con respecto al ingreso. Con estos parámetros, identificándolos en la tabla, pues valoramos al paciente y lo identificamos como un grado 2 Vexus, continuamos con tratamiento deplectivo, a los 5 días volvimos a evaluarlo, y en esta evaluación pues ya vemos casi que desaparición de toda la línea B que tenía el ingreso, desaparición del derrame pleural en base pulmonar derecha con persistencia de la zona de hepatización y broncograma aéreo que ya confirmaba el diagnóstico de un foco neumónico, y a nivel venoso, a nivel vascular, una vena cava inferior de diámetro normal con colapso inspiratorio, como se ve en la imagen, y a nivel de vena hepática un registro normal, con una sístole retrógrada y su diástole más pequeña. A nivel de la vena porta, un flujo venoso continuo. Con estos parámetros pudimos catalogar al paciente como un Vexus 0 y ya de esto nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a parar el tratamiento deplectivo. Como conclusiones, la ecografía es un método sencillo, sensible y específico para diagnosticar tanto la congestión tisular como la congestión vascular. El LUS y el Vexus, como método de evaluación ecográfico, están demostrando ser herramientas eficaces en el abordaje integral de nuestros pacientes. La enseñanza y la valoración de la congestión mediante ecografía, tanto a residentes como a adjuntos clínicos, es un paso importante para mejorar la atención e individualización de nuestros pacientes, y tenemos que cambiar ya la visión con la que estamos valorando a nuestros pacientes, dejar de ser nefrologosaurios, ¿vale?, e intentar buscar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para brindar
un mejor enfoque diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Quizás si en esta época el famoso pintor Rembrandt estuviera vivo, hubiera representado su majestuosa obra del doctor Nicolas Tulp con esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Después seguiremos con la discusión. Y ahora toca la charla de la doctora Maite Rivera, cómo garantizar la formación de residentes españoles en nefrología diagnóstica e intervencionista. Creo que presentarla pues, no es muy necesario, ya que creo que prácticamente la gran mayoría de los que estamos aquí pues, es una de las personas que nos ha metido el gusanillo de la nefrología diagnóstica e intervencionista. Cuando quieras, Maite. Buenos días, muchas gracias a la mesa, muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por invitarme y muchas gracias a ustedes por estar aquí a estas horas el último día. Bien, no tengo conflicto de interés. Desde que se creó el Grupo de Nefrología Diagnóstica Intervencionista en el año 2014, el objetivo no solo fue agrupar e impulsar a todos los nefrólogos que nos dedicamos a la nefrología intervencionista, sino también promover actividades formativas en el campo de dicha disciplina. Lo primero que hicimos cuando montamos el grupo es decir, ¿cuál es la verdadera penetración? ¿Cuál es la verdadera práctica de la nefrología diagnóstica intervencionista en España? Para ello hicimos una encuesta a los jefes de servicio. El modelo que utilizamos fue un artículo del Clinical JSON para poder comparar y estos son los resultados. Como veis, no salíamos tan mal parados, es decir, prácticamente los resultados eran igual que en Norteamérica, que es donde se acuñó el término nefrología diagnóstica intervencionista, no donde se empezó a hacer. Y sí que vemos, por ejemplo, algunas diferencias, como ya en el año 2008 los nefrólogos norteamericanos implantaban los catéteres con eco, nosotros teníamos un porcentaje todavía importante que lo hacíamos con modelo anatómico, o sea, con guía anatómica, y en cambio había ya pues un grupito de nefrólogos que estábamos haciendo ecografías tanto de trasplante como de riñones nativos sobre los datos de los americanos. Si queréis más datos, eso está publicado, más datos de esta encuesta están publicados tanto en español como en inglés. Una vez que tuvimos la foto de qué es lo que se practicaba en España en relación a la nefrología intervencionista, el grupo empezó a trabajar en elaborar un documento de consenso para la docencia de la ecografía en nefrología y unificar criterios. Este es el resultado en el que se establecen competencias del nefrólogo intervencionista en dos, digamos, dominios. Un dominio básico u obligatorio, es decir, todos los residentes y todos los nefrólogos tendríamos que saber hacer una eco vésico-prostática, renal, eco de la fístula, canalizar los catéteres temporales para hemodiálisis yugulares y femorales transitorios y la biopsia renal ecodirigida. Y también establecimos dominios secundarios u opcionales, en los que ya se incluía, aunque todavía el Vexus no se había descrito, se incluía la ecografía pleuropulmonar y la ecografía de la valoración en general de la volemia. Esto también está publicado en la revista Nefrología. Una vez que hicimos el documento de consenso, contactamos con la Comisión Nacional de la Especialidad porque sabéis que en breve va a salir una nueva guía clínica para la formación de los residentes en nefrología y ya incluye específicamente la nefrología diagnóstica intervencionista. Estos datos no están publicados, pero como veis, comparte los criterios básicos, los dominios básicos de nuestro documento de consenso, pero también añade la implantación y retirada de catéteres tunelizados, así como ya específicamente la ecografía pulmonar y Vexus. Bien, pues si esto va a ser obligatorio, si tenemos que formar a los residentes, ¿cómo vamos a garantizar esta docencia? Y para ello vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la situación. En España, vosotros sois un ejemplo, hay una gran demanda formativa y una gran oferta de cursos. Solo voy a poner los cursos que tienen más solera, es decir, que tienen muchas ediciones, al menos 3 ediciones. En cuanto al acceso vascular, el de Partaulí es el que más ediciones tiene y cosa con mucho éxito. Son cursos teórico-prácticos. En cuanto a ecorrenal, del Jordi Calabia y el nuestro de Ramón y Cajal, que ya va por 4 ediciones. En cuanto a nefrología intervencionista, el que más solera tiene es el del Hospital de Lenares y también contamos con nuestro máster que ya va por la 9ª edición.
Los miembros del grupo de nefrología intervencionista, en un afán de distribuir y de divulgar el conocimiento, pues hemos contribuido y hemos celebrado un montonazo de talleres y cursos precongreso. También nos ofrecimos a Nefrología al Día para crear un capítulo que se llamara Ecografía Diagnóstica Intervencionista. Llevamos 17 temas de los 22 que nos hemos comprometido y la verdad es que es un capítulo, un apartado que goza con mucha aceptación, según nos comentan los editores del NAD, porque tiene unas 1000 visitas día y además compite favorablemente con otros temas más generales, como la fisiología renal, etcétera. Bien, estamos hablando de talleres, cursos, tal, pero tenemos que saber a nivel práctico si tenemos que formar, cómo y dónde se van a formar nuestros residentes. Bien, pues lo primero que hicimos fue hacer una encuesta intentar elaborar un catálogo de centros docentes, ¿vale? Entonces hicimos una encuesta a los jefes de servicio de solo los solo los hospitales que tienen docencia MIR. De los 78 centros que tienen docencia MIR, 32 respondieron, esto supone un 41%. Respondieron prácticamente todas las comunidades autónomas, menos 4, y según la respuesta de los jefes de servicio, 23 centros, es decir, un 72% de los que contestaron, están dispuestos a dar docencia a residentes. Tienen un espacio específico para realizar ecografías e intervencionismo, llevan un registro de la actividad realizada, tienen agenda para citaciones de ecografía y tienen agenda para intervencionismo, que esto está muy bien. Además, a la pregunta, ¿lo podrías dar en inglés por si quiere venir gente de fuera y demás? Pues sí, podemos darlo en inglés en un 63,6%. Además, cuando se les pregunta cuántos residentes podías aceptar a la vez, ahí vemos un pequeño hándicap, un residente. ¿Cuántos ecógrafos? ¿Cómo estás de dotación? Bien, pues esto es muy interesante porque el 70% de los centros españoles tienen al menos 3 equipos y un 15% que tiene 5 equipos. O sea que estamos bien dotados y estos equipos son, pues como veis, de todo. Están las consolas, están los portátiles o los ultraportátiles, incluso los inalámbricos. ¿Y qué dicen los jefes que se hace en esos centros? Pues bien, he puesto una raya en el 50%, donde al menos el 50% hacen las ecos más básicas, la eco renal, la eco de fístula, el Doppler de trasplante, incluso el mapeo de fístula. Y en cuanto a intervencionismo, lo mismo, es decir, en torno a un 40% de esos 23 centros que han contestado dicen que hacen el intervencionismo básico que exige o que exigiría la Comisión Nacional de la Especialidad y nuestro documento de consenso. Cuando comparamos los resultados de ahora respecto a los del año 2015, podemos observar que hemos mejorado en España, en que hacemos nosotros más en las biopsias, las ecografías de riñón nativo y las de trasplante. Bien, esta es la cartera de servicios que nos han confesado los jefes de servicio. En rosita está lo que hacen y en blanco lo que no se hace. Como veis, ningún centro ofrece todas las técnicas. Por tanto, la rotación del residente tendría que hacerse en 2 centros, ¿vale? Por ejemplo, el catéter yugular, o sea, el permanente en un sitio y la eco en otro sitio, el peritoneal, en fin. Bien, para comparar los datos de los jefes de servicio hicimos una encuesta muy parecida a los residentes. R3 y R4 y de estos 151 residentes que hay en España solo contestaron 48, un 31,7%. Y si comparamos los resultados, o sea, las respuestas de los residentes respecto a las respuestas de los jefes de servicio, vemos que los jefes de servicio son siempre más optimistas, ¿no? Es decir, hacen, según ellos, más cosas, excepto cosas que no saben que hacen sus residentes, como por ejemplo la eco pleuropulmonar, que la están haciendo y los jefes no lo saben, bueno, no lo saben, contestaron que no lo saben, el Vexus y la vesicoprostática. Bien, en cuanto al intervencionismo pasa un poco igual. Los jefes de servicio son también más optimistas, pero a excepción del femoral transitorio, que ya el 90% de los residentes reconoce que lo implanta ecoguiado, o la retirada de catéter permanente, que la hacen con mucha soltura todos los residentes. Para resumir, porque son un montonazo de datos, los presenté ayer en el grupo, decir que hay datos positivos,
en torno al 50% o más hacen eco bidimensional y Doppler de riñón nativo, el 57% hacen eco bidimensional y Doppler de trasplante, el 69% saben hacer eco de fístula, que está súper bien, el 67% realizan eco pleuropulmonar y el 42% un Vexus completo, más del 40% realizan la biopsia renal con soltura, según los RESI han contestado, y ya hay un 19% de centros que consideran la rotación en nefrología diagnóstica intervencionista obligatoria y mandan a sus residentes a hacerlo. ¿Qué puntos débiles observamos en esta encuesta? Pues que un 20% no colocan los catéteres centrales por eco, un 65% no colocan tunelizados para hemodiálisis, esto puede ser un hándicap, y luego el gran vacío y totalmente olvido que hay respecto a la peritoneal. En cuanto a implantación, valoración ecográfica del catéter, retirada, es decir, el catéter peritoneal prácticamente ni lo pone nadie, no lo quita prácticamente nadie. Y por último, el 50%, otro punto débil, la formación en nefrología diagnóstica intervencionista en esos centros no está contemplada. Es una opción de los residentes voluntaria. ¿Qué centros han formado según la respuesta de los residentes? Pues bueno, son 23 respuestas. Nos consta que hay centros formadores que no han contestado los RESI, pero bueno, somos el Ramón y Cajal y Puerta del Mar de Cádiz los que más recibimos residentes y luego hay otros hospitales. Por tanto, hay hospitales que dan docencia, tienen experiencia y no estamos tan mal, ¿vale? Y ya para acabar, es una exigencia por parte de los residentes, va a ser una exigencia por parte de la Comisión Nacionalidad de la Especialidad. Ha comentado José que Europa está metiendo prisa. Bien, pues hay centros que están dispuestos a dar docencia. Pues ahora lo que habrá que hacer es establecer los mínimos, las bases de la acreditación. Aquí no os voy a dar ninguna respuesta, solo interrogantes. Es decir, no sabemos todavía, el grupo no lo ha decidido, qué modelo vamos a coger. Está el modelo de la ASDIN, la Americana de Nefrología Intervencionista, que se acredita por técnica. Te puedes acreditar en implantación de catéter tunelizado, pero no en biopsia, por ejemplo. Esta de la Sociedad de Medicina Interna, por coger un grupo español que es internista como nosotros, que desde el año 2020 están acreditados. A mí me parece un poquito farragoso y muy pocos, tiene varios niveles y muy pocas ecografías. Por ejemplo, para el nivel básico, 250 ecos al año, que eso es muy poco, ¿no? Pero bueno, lo he puesto aquí porque he estado buscando y hay muchísimos, luego, el de medicina crítica e intensiva, este es ya farragosísimo, pero puede ser que a alguno le guste y cuando lo pongamos a discutir se vote, porque tiene pues un curso básico, un curso presencial, un examen teórico, una evaluación práctica, bueno, etcétera, etcétera. Este me parece un poco rollo. Y siempre digo lo mismo, este es mi favorito porque me parece, por su simplicidad, el mejor. Pero lo digo que esto no está totalmente decidido, porque desde luego lo tenemos que decidir entre todos. Entonces, esto es los criterios de acreditación de los centros de neuroradiología diagnóstica. Entonces, dice, tiene que ser un centro que forme MIR. 2, que tenga una infraestructura que incluya resonancia y TAC, obvio. Que el nivel del hospital sea suficiente como para asumir las complicaciones. Exigen urgencias, UBI y plantas de hospitalización. Bueno, y por supuesto, radiólogo de guardia. Que la actividad semanal ellos lo han puesto en 100 TACs y 50 resonancias y que la experiencia del formador sea demostrable al menos 10 años. Bien, y ya para finalizar esta charla, estas son las preguntas que tenemos que contestar entre todos para empezar a acreditar los centros. ¿Qué vamos a acreditar? ¿Centros o actividades? ¿Quiénes formarán el comité de acreditación? ¿Cuál va a ser el perfil del formador? Que tiene que tener una experiencia mínima demostrable. Los neuroradiólogos dicen 10, nosotros decimos 3 o 5, en fin, ya veremos. ¿Cuáles serán los requisitos de las unidades a acreditar? Tienen que tener docencia MIR, el equipamiento mínimo, número de estudios por año, agenda de actividades, muy importante, infraestructura del servicio y del hospital, capacidad docente y duración de la acreditación y recertificación. Esto es todo para aceptar residentes a formarlos. Esto será una labor de conjunto del Grupo de Nefrología Intervencionista junto con la Sociedad Española de Nefrología y la Comisión Nacional de la Especialidad, y como la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, nos tenemos que poner a trabajar en este asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite. Bueno, empezamos ya la parte de discusión y preguntas. Se levanta la mano y acercamos el micrófono. La verdad que me ha parecido muy llamativo que hayan contestado solo el 30% de los residentes. Parece muy poco para contestar una encuesta que tampoco se les está pidiendo una guardia extra, ¿eh? Que llamativo. Sí, a mí también me llamó la atención porque yo pensaba que iba a ser masivo. O sea que, ¿ya? Sí, que la respuesta iba a ser masiva. Entonces, lo que ocurrió fue que, como estamos en el mundo de las prisas, yo creo, no, de la inmediatez, o sea, el día que se lanzó la encuesta, vinieron, pues no sé, el 99% de todas las encuestas, de todas las respuestas. Y luego lo ampliamos, primero fueron 7 días, luego 15 días, y en esos últimos 15 días solo contestó uno más. Entonces, yo creo que hay que volverla a pasar, ¿no? Me da la sensación. Muy buenas. No sé, voy a hacer una pregunta. Cuando realizas el Vexus, en muchas ocasiones te acabas haciendo preguntas respecto a cómo funciona o si pudieras obtener alguna información a nivel cardíaco. ¿Consideráis que sería importante cierto grado de formación también en ecocardiografía? Pues sí, yo creo que importante no lo siguiente. Lo que pasa es que es una técnica que va a estar condicionada primero por tener la sonda adecuada y el software de ecocardio. Entonces eso limita a algunos centros que no tienen el ecógrafo con una sonda Convex, por ejemplo. Ahora pues no puedes tampoco asegurar que pueda tener una sectorial. Pero nosotros, por ejemplo, en Cádiz, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar esa información, pues ya contamos con una sonda sectorial después de mucho tiempo estarla buscando y hemos recibido una formación por parte de cardiólogos en esta área y a partir de ahí pues nuestra valoración es un poco más fina quizás de cara a tener mayores datos para apoyar el diagnóstico de nuestros pacientes, pero sí es elemental. No lo expliqué porque eran 15 minutos y no podía abarcarlo todo en una sola charla. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría preguntar a la mesa, y un poquitín en un entorno en el que queremos aplicar y consolidar la nefrología intervencionista, que probablemente es una de las partes más importantes del futuro de nuestra especialidad. En este contexto me gustaría preguntar si tenéis experiencia hoy estudios de la gestión aplicada a esto, es decir, los gestores que son los que tienen que justificar la ampliación de plantillas, comprar máquinas, cambiar sistemas organizativos porque tienen que aumentar las agendas y muchas veces todos los que hacemos algo de esto lo hacemos además de nuestra actividad habitual, desgraciadamente. ¿Sabéis si hay estudios y si no, cómo lo gestionaríais para demostrar que esto es eficiente para la práctica clínica? Es decir, que es mejor para el paciente, que ahorra tiempo de espera, que ayuda a gestionar los recursos y que el sistema sanitario se beneficia globalmente tanto al paciente como a esta gestión de recursos. Para todos, en particular para ti, Maite. Yo te puedo decir, o sea, estudio no conozco, pero te puedo decir mi experiencia. Es decir, normalmente la historia va dicho consumado. Es decir, primero te tienes que poner a hacer ecos, el gerente, bueno, ecos, biopsias, en fin, no te va a aumentar la plantilla. Entonces tú tienes que hacer números. Y cuando lleves al menos 2 o 3 años saturado de trabajo, bueno, por lo menos en Madrid es así, ya empiezan a ponerte, pues, a lo mejor otro adjunto. Bueno, yo no he conseguido que me pongan enfermera para el contraste, por ejemplo, porque la dirección médica dijo que sí y la dirección de enfermería dijo que no. Como está siempre en litigio, pues... Quiero decir que esto es una lucha que yo creo que no hay... Vamos, no, yo no conozco ningún estudio que diga, igual que en peritoneal, que te dice que la ratio de las enfermeras con el paciente tienen que ser 20 pacientes por enfermera. Eso no existe. O sea, es, como me decía mi jefe Ortuño, ¿cuál es tu límite? Porque, claro, es hasta que tú puedas. Pero vamos, yo creo que esto es bueno para los pacientes. Las teóricas, ¿cómo se dice?, suspicacias y reservas que puedan tener los otros especialistas se van ipso facto. Cuando vean que tú lo que quieres es mejorar la atención de tus pacientes, pues a los radiólogos al final les encanta que seas tú el que cuentes los quistes de la poliquistosis. Es que a ellos les toca las narices contar las quistes, y que si hay uno complejo y el otro con una pared un poquito calcificada, el volumen. Quiero decir que
Los urólogos en mi servicio, en mi hospital, antes hacían las biopsias y cuando empezamos nosotros los nefrólogos se enfadaron muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Pero bueno, tú haces tu trabajo con seguridad del paciente, con cabeza y haciéndolo todo en orden y no tienes que tener ni más ni menos complicaciones que el resto. Y bueno, pues eso, no se me ha extendido un poco, pero realmente no hay nada teórico. No, en otras sí. En otras especialidades sí que hay alguna cosa publicada y se ha demostrado que sí que acorta tiempos de espera, tanto en ginecología, Sí. en otras especialidades que Bueno. también son un poco médicas y con un poco de intervencionismo, sí que ha demostrado que... Bueno, que de hecho, disminuye lo único tiempo. que hay en nefrología intervencionista, este año se ha presentado la primera tesis doctoral en nefrología diagnóstica intervencionista, que la ha presentado un nefrólogo que se formó en Santiago de Compostela, pero ahora está en Abu Dhabi, creo, y ya sí que demostró, o sea, en los datos de su tesis, que disminuye efectivamente el tiempo de respuesta de todo, de hacer la fístula, de hacer, bueno, por supuesto, de detectar el estenosis, en fin, es que tiene tanta lógica. Sí, de hecho, la gracia de todo esto es que precisamente el mismo que hace el procedimiento lo interpreta en la clínica asociada, que cuando pasas Eso por un es, tercer claro. especialista que conoce la técnica pero no la evolución clínica, hay unos cuellos de botella que son muy difíciles de identificar y que otras especialidades lo están haciendo. Probablemente el futuro sea por aquí. Claro, no, bueno, en relación a eso, no hay que olvidar que la nefrología diagnóstica e intervencionista nos va a diferenciar como nefrólogo, va a ser más atractiva nuestra especialidad, va a hacer que los residentes o los estudiantes cuando se decanten por una especialidad tengan una inclinación quizás más específica porque se imagina al nefrólogo con una área a lo mejor más atractiva y eso, independientemente de los números o las publicaciones, es la satisfacción personal de que vamos a ofrecer a nuestros pacientes todos los recursos que tenemos a la mano para solucionar su problema. Y ahí es donde tenemos que luchar y seguir haciendo cosas para motivar a los estudiantes, motivar a los propios residentes y a los adjuntos que se adapten a esta nueva era del intervencionismo y el diagnóstico ecográfico. ¿Qué opináis de un tema que es totalmente gestión? José, Sí. cuando puedas tener una Perdona, José Luis, no, ya sabes que pensaba que no había ninguna pregunta. No, yo sobre este respecto creo que aparte de los residentes, yo creo que la nefrología intervencionista tiene que estar muy en manifiesto con los estudiantes, ¿no? Hace poco hemos estado en la charla anterior que se habla de cómo hacer atractiva la nefrología al MIR. Creo que es un área que cuando nosotros hacemos medicina no está vista. El estudiante de quinto de medicina ve la glomerulonephritis, ve tal, y cuando nosotros nos metemos luego como especialistas y vemos el área de la nefrología intervencionista es realmente muy atractiva. Y yo creo que donde fracasamos muchas veces es enseñar solo al estudiante de medicina, que nos ve como esos bichos raros del glomérulo, y somos mucho más que eso, somos mucho más ecografista, biopsia, catéter, es decir, la nefrología es mucho más amplia y probablemente ahí, en esos estudiantes de medicina, donde debemos también hacer hincapié en que vean esta parte que no es tan habitual. Es cierto, creo que nos vendemos bastante mal, ¿eh? Sí. De hecho, el comentario que quería hacer yo, haciendo con lo que dices tú, José, y un poco abierto la pregunta a la mesa, es que, igual que en todas las especialidades, hay una silla siempre llena en cardio, pues para válvulas, para marcapasos y tal, digestivo, todas estas sillas están llenas. La silla de la nefrología intervencionista está muchas veces vacía y depende de que a alguien le guste, del hobby o del friki de turno, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de que precisamente esa silla tenga que estar siempre llena y que los jefes de servicio asuman que es una posición a llenar y que un servicio no puede funcionar sin nefrología intervencionista, y voy más allá, igual que uno de cardio no puede funcionar sin ecos? Yo desde luego estoy de acuerdo y además creo que incluso en los sitios en los que tanto los jefes como a lo mejor compañeros o lo que sea se mostraran reticentes al inicio de la nefrointervencionista, que yo creo que, bueno, para alguien que a lo mejor pues no lo tiene muy integrado, no lo ha asumido y no lo ha visto, pues le puede generar un poco de duda. Creo que la nefrointervencionista demostraría rápidamente que es eficiente, eficaz, que mejora el manejo de los pacientes y mejoraría la vida general, el día a día de lo que es la clínica de ese servicio. Y creo que se vería rápidamente y por sí mismo. Además, no va a ser opcional. Quiero decir, cuando salga el nuevo plan de la especialidad, perdón, Manolo. Yo quiero ser optimista, o soy optimista respecto al futuro de la nefrología intervencionista. Aquí en la mesa esta tenemos la suerte de tener, diríamos, a los pioneros, como son Maite y como es Ibea,
y el futuro, presente futuro, como puede ser Jaridian o puede ser Carlos Narváez, que son grandes entusiastas de esto. Entonces, los pioneros nos pueden contar la evolución que ha tenido, porque verdaderamente el interés creciente que hay, cada vez más centros, cada vez más gente, y es evidente que esto va para adelante, o sea, que el futuro seguro que es optimista. Lo que pasa es que esto es un cambio cultural que no se puede implantar por decreto ley de hoy a mañana, sino que es un interés creciente que poco a poco va permeando a la sociedad de nefrología, al resto de los nefrólogos, y cada vez hay más interés. Nosotros tenemos ya una agenda de rotaciones para 2024, porque cada vez hay más gente, y incluso tenemos que decir ya que no tenemos sitio. O sea, que a mí no me cabe duda que a medida que vaya aumentando el conocimiento de esto, pues irá para arriba, que esto es imparable y que esto tiene que formar parte. Pero yo creo que todo nefrólogo, todos los servicios de nefrología tienen que hacer intervencionismo. Nosotros prácticamente todo el servicio realiza ecografía, todo el servicio es capaz de realizar las técnicas intervencionistas, porque desde que el R1 entra el primer día, yo lo pongo a hacer ecografía y le pongo a poner catéter el primer día que llega. Naturalmente no pone el catéter, pero sí se viste y está ayudando a lo mínimo. Pero ya lo tiene tragado, que desde que empieza, eso forma parte de su formación. Eso está en el core currículum del servicio de nefrología. Y no me cabe ninguna duda que el futuro es brillante, que irá en esa dirección. Bueno, desafortunadamente ya se cumple el tiempo. Ha sido un placer compartir esta mesa y este simposio, y esperemos que se repita en los años próximos.